Miro, Alex, bueno, le hacía falta al equipo este resultado, un partido redondo, con goles, con puerta cero y sobre todo 3 puntos para ver esos últimos 4 partidos desde un punto de vista muy positivo. Sí, más que muy positivo, mejor, ¿no? Mostrándonos sólidos, fuertes, como queremos jugar todos los partidos y como nos identificamos, ¿no? Yendo a apretar fuerte, siendo fuertes en los duelos, teniendo el balón, generando y sobre todo con gente que entra que igual no era más habitual, como el caso de Bex o de Turri o Pacheco, pues bueno, han dado mucho nivel, nos han ayudado. Álvaro también, que viene de un año largo que le ha costado entrar y ahora está de maravilla, pues bueno, contento también por todo eso. Simplificar mucho, pero Imanol siempre ha dicho que la clave de los últimos no buenos resultados era acertar en las áreas. Hoy se ha hecho y se ha ganado. Pero siempre, todos los partidos, todas las rachas, siempre el fútbol son detalles y los detalles los marcan pues, los grandes jugadores o los despistes o los fallos y si los haces en las áreas, pues bueno, veníamos de una racha en la que no estábamos tan acertados, sobre todo generábamos mucho, no nos costaba cerrar los partidos y luego atrás estábamos concediendo de más. Pero bueno, ya lo hemos corregido, empezando por hoy, hemos estado muy sólidos, muy bien y contentos. Alex, 4 para el final, independientemente de lo que pase en el resto de la jornada, el objetivo está ahí, se está tocando con la palma de la mano, pero hay que seguir porque, como suele pasar en los últimos años a este equipo, hasta el final no se va a decidir nada. Sí, va a estar ahí hasta el final siempre, como ha sido en los últimos años. Ahora mismo dependemos de más resultados para tener una ventaja u otra, pero bueno, tenemos dos partidos, bueno, según lo que hagamos en los rivales directos. Pero bueno, al final tenemos que mirar en nosotros. En el próximo partido que nos viene tenemos una semana larga para prepararlo. No solo el que nos viene, sino esa semana que nos vienen 3 seguidos. Será duro, pero bueno, ya hemos demostrado este año que cada 3 días sabemos competir y que lo hacemos bien y nada, a trabajar y a por ello. Juan Geraldo Becker, Bex, bueno, gran partido de todo el equipo, gran actuación tuya también, supongo que muy contento de este partido de hoy. Yes, thank you. Yeah, today we win. That was very important because we didn't win a long time at home, and I think today the win is more for the supporters because you feel it also that you need to win at home. After a long time, we kept the 3 points, and we can be very happy with that. Yes, because we have a lot of games where we play good, and we score some goals, but at the end it was not enough. And today we play very good performance from the team. And we have the 3 points. That was the most important today. Yes, exactly what you say. We came closer and closer to our goal, but we have the final games left, and we need to be at our best like today. And we need to win the next game, and that is in 10 days, I think, or 10 days. We play against Barcelona, and there we need to be at our best to win this game. Yes. I get the ball from Bryce, and I didn't think. I just want to shoot hard, and it goes in, and I'm very happy with my goal. It was a nice goal, and I'm also very happy that I can help the team. But without the team, I can perform like this, and I feel very well here, very good, and that makes everything easier for me to play like this.